Adórale a papá Dios antes que el alma empiece a levantarse. Antes que solo el sol salga, dile a papá Dios: aquí está mi vida. Quiero honrarte con lo que tú me has dado. Quiero honrarte con mis labios, con mis manos, con mis pies, con lo que me has dado, Padre. Adórale. Tú eres un adorador, ahí donde estás, adórale. Espíritu Santo, estás aquí. Dios, estás aquí. Aleluya. Adórale. Dios, estás aquí. Aleluya. Yo no sé cuándo pueden declarar, papá Dios: Señor, estás aquí en mi hogar. Señor, estás aquí en medio de mi trabajo, papá. Señor, estás aquí en medio del viaje donde estoy. Yo no sé dónde estás, pero sabes, papá Dios está ahí. Tan cierto como el aire que respiro. Oh sí, papá. Cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Oh sí, papá. Tan cierto como el aire que respiro, cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Él está tan cierto que tú le puedes contar el problema que tú estás pasando. Él está tan cierto a tu lado que te abraza y te dice: hijo, nunca te he dejado. Adórale. Adórale en medio de tu necesidad. Adórale en medio de los problemas, de las circunstancias, en medio de las enfermedades. Adórale a papá Dios. Mi corazón te adora. Te sabe decir: santo eres tú. ¿Sabes? Arriba en los cielos los ángeles le adoran a papá Dios. Santo, 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 santo. Aquí en la tierra sus hijos te adoramos. Aquí en la tierra su creación le adora. Aquí en la tierra sus hijos le adoramos. Oh, yo no sé cuántos agradecidos hay en este lugar que me están viendo. Adórale. Pero sus palabras nos dicen que nuestra alabanza tiene que ser continua en todo tiempo. Por eso te digo: Señor, te adoro. Santo eres mi Dios. Santo eres mi Abba Padre. Vamos, dígaselo.
Vamos, adoremos en esta mañana, papá Dios. Vamos, vamos, díselo, levanta tu voz, dile: sea un adorador, sea un adorador. Que tu adoración sobrepase los límites, que tu adoración llegue a la presencia de papá Dios, que tu adoración sobrepase el techo y que trascienda hacia los cielos tu adoración. Vamos, dile: santo eres, mi amado papá. No solamente los ángeles, los querubines, los serafines te adoran. Aquí estoy, yo también quiero levantar mi adoración a ti. Dime, papá Dios: santo, 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 santo. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Vamos, díselo. Mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Antes de levantarse de la cama, antes de salir a trabajar, hay que ser agradecidos con el Señor. Yo no sé cuántos se han levantado y le han dicho: Señor, mi día comienza contigo. Mi día comienza contigo. Señor, tú guardas mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, mis hijas, mi generación en tus manos. Si no lo has hecho, dile a papá Dios en esta mañana. Cuando tú le dices a papá Dios, le estás dando ese lugar que responde a papá Dios. Vamos, dile: santo, 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 santo. Tú y yo la adoramos a Él. Corazón te adora, oh sí, papá. Mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Te adoramos. Te adoramos, papá. Adórale, 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 adórale. Espíritu de Dios, quiero confesarte. Decirte que sin ti no puedo vivir. Espíritu de Dios, quiero confesarte. Quiero decirte sin ti no puedo vivir. Dile a papá Dios: y no hay quien me ame como tú, como tú. No hay nadie que me ame como tú. No hay quien me ame como tú, como tú, oh sí.
no hay quien me ame como tú, como tú. Y no hay quien me ame como tú, como tú. Espíritu Santo, quiero contarte lo que yo paso. Vamos, díselo a papá Dios, ¿dónde estás? Quiero expresarte lo que siento, papá. Quiero decirte que no hay nadie sobre la tierra que me ame como tú. No lo hay, Jesús. Es que no hay un amor eterno, un amor verdadero como el tuyo, mi amado. ¿Sabes? Cuando estaba en la cruz, Jesús murió por ti. Cargó una pesada cruz. Cargó una pesada cruz. Y cada vez que se caía, pensaba en ti. Caía y pero nuevamente se levantaba. Hoy vengo a decirte, no importa cuántas veces has caído, levántate. Hoy vengo a decirte que cuantas veces te hayas caído, te hayas tropezado, Jesús se levantó, lo dijo, la carga es pesada, lo dijo. Yo te digo que sigas adelante. Se levantó y siguió hasta cumplir. Lo que el Padre tenía predestinado para él. Envió su Hijo, único Hijo, a este mundo para salvarnos. Y sabes, muchas veces nos hemos caído, sí. Nos hemos tropezado en el camino. Y sabes, hay gente que se ha quedado ahí abajo. Hay gente que no se han podido levantar. Carga tu cruz y sígueme, dice su palabra. Y muchas veces no hemos entendido qué significa esa cruz. Llevamos años y años en el Evangelio y no hemos entendido qué significa la cruz. En estos tiempos eso significa que los problemas, las pruebas, las luchas, que tú tienes que cargarte, que tienes que decirle, papá, este problema no me va a apartar de ti. Esta enfermedad no es para muerte, Señor, porque sé que tú vas a hacer grandes cosas por mí en medio de mi vida. Voy a seguirte, Jesús. Voy a seguirte, papá. Esta necesidad no me va a apartar, Señor, de ti, dile. En este mundo sufres, en este mundo lloras, en este mundo padeces, pero va a llegar un día en el que papá Dios va a enjuagar toda lágrima.
Pero mientras tanto, adórale. Mientras tanto, levanta tu adoración. Mientras tanto, solamente adórale. Dile a papá, no hay nadie que me ame como tú. Y no hay quien me ame como tú no lo hay. Y no hay quien me ame como tú. El amor de muchos se ha enfriado en estos últimos tiempos. Por eso ya no hay amor de los padres hacia los hijos. Ya no hay amor de los hijos hacia los padres. Se ha perdido esa sensibilidad. Pero tú y yo no perdamos eso. No perdamos esa sensibilidad hacia Dios. Ese corazón receptivo siempre tiene que estar ahí contigo, papá. Adórale. Adórale ahí donde estás. Yo no sé desde qué lugar estás viendo, pero yo te animo a que sigas adelante. Sigas adorando a papá Dios. Hay momentos en el que en la vida que Dios te va a probar. Hay momentos en el que Dios va a procesar tu vida. Y sabes, duele, sí duele. Oiga, mi hermano, para que un vaso útil podamos ser en la presencia de papá Dios tiene que procesarte. Tiene que amoldar ese carácter, tiene que amoldar ese yo. Y muchas veces nos rendimos en el camino. Deja que el maestro haga lo que tiene que hacer con tu vida. Deja que el maestro haga su obra perfecta. Ahí donde estás, dile: Padre, haz lo que tú tienes que hacer con mi vida. Dile a papá Dios ahí donde estás. No importa que me duela. No importa, pero moldéame. Somos como el barro en la mano del alfarero. ¿Y quién barro dirá: maestro, no hagas esto a mí? No quiero, no. Eres lo más preciado de Dios, lo más precioso. Eres algo hermoso para Dios. Vamos, dile papá Dios en esta mañana: tuyo es mi corazón, tuyo, Padre, tuyo es mi vida. Tú es de mí como tú quieras.
soy en tus manos, mi buen Jesús. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Tuyo es mi vida, papá. Tuyo es mi vida, papá. Dile dónde estás. Yo no sé dónde estás. De repente estás haciendo el trabajo, de repente estás en el hogar con la familia. Tuyo es mi corazón, papá. Tuyo es mi familia, tuyo es mis hijos, mi familia, mi generación, mi matrimonio es tuyo. Dile. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Yo no sé cuántos pueden decirle en esta mañana, papá, fórmame, transfórmame, tuyo es mi vida. Dile, papá Dios, fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Tuyo es mi vida, papá. Fórmame, transfórmame. Yo no sé cuánto Dios le está hablando. Es que no le podemos agradar a Dios con nuestro propio entendimiento. Cargado del viejo hombre, no podemos agradarle. Por eso dile, papá, fórmame. Transfórmame, papá. Transforma mi vida, aunque me duela. Dile a papá. Papá, dile una vez más, dile a papá Dios en esta mañana. Fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí, sácalo. En tus manos está mi vida. Vamos, dile mujer, dile varón, joven, señorita. Fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí, sácalo. En tus manos está mi vida. Ay, mi Dios. Papá Dios va a procesar tu vida. Papá Dios va a hacer algo hermoso contigo. Y cuando Él viene lo hace perfecto. Y cuando Él llega donde no hubo vida, empieza a haber vida. No te rindas, no te rindas. No te rindas. No te rindas en tu proceso. No te rindas en tu prueba, en tu lucha, en tu desierto. Ya va a llegar, ya vas a llegar. Ya vas a llegar a la tierra prometida. Es necesario que tienes que pasar tu proceso. Es necesario que ese paso tiene que ser útil. De algo lo que lo hemos entendido es que
Papá Dios no va a poner un aceite fresco en una vasija rota. Tiene que estar una vasija nueva, hecha a la medida, al agrado de Dios. Y cuando Él te levante, nunca te olvides de su gran amor, de su grande misericordia. Lo que tienes es de Dios. Los hijos que tienes es de Dios. La esposa, el esposo, los padres, la madre que tú tienes a tu lado es gracias a Dios. ¿Cuántos niños sufren por la ausencia de su papá? ¿Cuántas niñas sufren por la ausencia de la madre? Pero tú y yo, tal vez de repente tienes a papá, dile papi te amo. De repente tienes a mamá en la casa, dile mamá te amo. De repente tienes ahí a tus hijos, abrázale, dile a tus hijos te amo. Cuando Cristo vuelva, ¿cómo te hallarás? Cuando Cristo vuelva, ¿cómo te encontrarás? Y Cristo nos dice que tenemos que perdonar. Cristo nos dice que tenemos que amar. Cristo nos dice que tenemos que perdonar. Cristo nos dice que tenemos que amar para entrar en su gloria con Jesús. Para entrar en su gloria con Jesús. Ama. Ama a tu hermano como tienes que amar. Muchas veces seguimos cargados de resentimiento, odio, rencor. Pero en esta hora Dios nos dice que tenemos que amar. Dios nos dice que tenemos que perdonar. ¿Cómo te encontrarás cuando Cristo venga? ¿Cómo te hallarás cuando no suene la trompeta? ¿Cómo nos hallarás, papá? Pero mientras tanto aquí estaremos, dile. Perdona. Dame un corazón de niño, dile, papá Dios. Dame un corazón de niño que sepa amar y sepa perdonar. Mi Dios.
Hay personas que siguen cargados de odio, de rencor, de resentimiento. Pero eso Dios no quiere. Cuando Cristo vuelva, ¿cómo te encontrarás? Pregúntate, mi hermano. Cuando Cristo vuelva, ¿cómo te hallarás? Cristo nos dice que tenemos que perdonar. Cristo nos dice que tenemos que amar. Ama a ese hijo que no quiere ir a la iglesia. Ama a esa hija que no quiere ir a la iglesia y vas a ver que con el amor se van a romper las ataduras. Ama a ese esposo que no quiere ir a la iglesia. Dile: esposo mío, un día vas a ir. Te amo. Y sabes, cuando tú demuestras el amor, Dios viene y hace su obra. Te adoro. Danos un corazón de niño, papá. Quiero llorar en tus brazos. Quiero derramar mi alma. Te necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Quiero llorar en tus brazos. Quiero derramar mi alma. Te necesito. Te necesito, dile a papá Dios. Cuánta falta me haces, Jesús. Vamos a ir a papá Dios. A ti yo clamaré. Fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. A ti clamaré, papá, en medio de mi necesidad, diré. A ti yo clamaré en medio del problema. Fortaleza mía, porque de ti viene mi socorro. Vamos a decir una vez más, dile, papá. A ti yo clamaré en medio de mi desierto, de mi lucha, de mi prueba. Fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. Tu ayuda viene de Dios. No le llores a los problemas, no. No le llores a la situación, no. De repente hay hijos que no quieren ir a la iglesia. No les llores, sino llora en la presencia de papá Dios. De repente tú nomás estás sirviendo al Señor y los demás familias están alejados. No le llores a las circunstancias, a lo que está pasando alrededor. Llórale a Él, papá Dios. Él es el que va a quebrantar al más duro de corazón. A ti clamaré, papá, mire. A ti clamaré.
Levantaré mi voz, papá, arriba a los cielos. Alzaré mi cabeza y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De él viene mi socorro, de él viene mi socorro, de ti viene mi socorro, papá, diré. Fortaleza mía, cuando me siento débil, debilitado, papá, te clamaré, porque de ti viene mi ayuda, porque de ti viene mi socorro. ¿Sabes? Papá Dios está escuchando lo que tú le digas. Papá Dios oye lo que tú le hablas. Sigue clamando al Señor. Sigue clamando por tu familia, por tu generación. Si hoy no lo estás viendo, mañana lo verás. Tu familia completa sirviéndole al Señor. Hoy en estos tiempos a mí me toca como creyente, como hijo de Dios, clamarle a papá Dios por mi familia. Aún tengo familias que no están yendo a la casa de papá Dios, que no le están sirviéndole al Señor. Pero en mi oración le digo: papá, guárdalos, cuídalos hasta que tú los traigas, Señor. Señor, yo sé que vas a traerlos con cuerdas de amor, papá. Yo sé que vas a rescatar, papá. Yo no lo pongo por perdido, no, sino que, Señor, lo pongo en tus manos y tú vas a traerlo. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora. Adórale. Adórale. No importa que no tengas una bonita voz, adórale. No importa, no importa. Pero Dios quiere que en ese lapso de tiempo adores a papá Dios. Llénate de la presencia de papá Dios. Cobertúrate con la presencia de papá Dios ahí donde estás. Señor, bendiga cada vida, papá. Bendiga cada vida, cada corazón, desde el más pequeño hasta el más grande, Jesús. Yo no sé cuál sea el problema, la situación por la que ellos atraviesan. Señor Jesús, tú lo sabes, tú los conoces, tú estás ahí con ellos. No sé desde qué lugar, papá, nos están viendo, pero tú estás en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, visita cada corazón, visita cada hogar, visita cada uno de tus hijos, Espíritu Santo, y abrázalos, abrázalos ahí donde están. No sé, de repente están yendo al trabajo, Espíritu Santo, acompáñalos, Espíritu Santo. Están en la casa, de repente en el hogar, juntamente con la familia. Espíritu Santo, visita aquella familia, visita aquel hogar, Espíritu Santo. Vamos a adorarle a papá Dios ahí donde estás. Dile: papá, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, papá, dile. Yo no sé qué encontraste en mí. Con esta adoración terminamos. Yo no sé
que hallaste en mí. Oh, yo no sé qué encontraste en mí. Oh, yo no sé qué encontraste en mí. Si muchas veces yo te hice llorar, si muchas veces yo te lastimé, perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Y en un momento le dije a papá Dios: ¿qué viste en mí, Dios? ¿Qué contrastes, qué hallaste en mí? Padre, pudiste haber levantado otro en mi lugar. Pudiste haberle dado los dones, los talentos que yo tengo a otro en mi lugar. Pero no miraste mis maldades, no miraste mis pecados. Me esperaste con un amor eterno. Me esperaste pacientemente, como el padre que le esperaba al hijo pródigo, así me esperaste. Si muchas veces yo te hice llorar, si muchas veces yo te lastimé, perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Hoy me vuelvo ante ti, oh Dios mío. Vamos, dile papá Dios en esta mañana. Vamos, joven señorita, si le fallaste, dile papá Dios: hoy me vuelvo a tus pies. He dejado de orar, he dejado de ayudar, he dejado de asistir a tu iglesia, he dejado de hacer las cosas tuyas, papá. Pero hoy me vuelvo, dile papá Dios: hoy me vuelvo ante ti, oh Dios mío. Hoy me vuelvo a tus pies, oh Dios mío. Hoy me vuelvo conociendo que sin ti nada soy, reconociendo que sin ti nada soy. Ayúdame hasta llegar a tu presencia. Ayúdame, ayúdame hasta llegar a tu presencia. Ayúdame hasta llegar a tu presencia. Oh Santo, seguir a Cristo no es fácil, sí, no es fácil.
pero no es imposible. En el camino vas a caerte, vas a tropezar, pero cristiano es aquel que se ha levantado de donde ha caído. Cristiano no es aquel que carga una Biblia grande y que esos hechos siguen siendo como si no habría un cambio en su vida. Hoy vengo a decirte, si te has caído, levántate. Si te has caído, levántate. Si Él se ha apartado del Señor, levántate, vuelve. Si te has alejado de papá Dios, vuelve. Él te espera con brazos abiertos. Ayúdame hasta llegar a tu presencia. Ayúdame hasta llegar a tu presencia. Sabe, mi hermano, en el camino vamos a tener luchas, desiertos, problemas. Pero eso no nos tiene que apartar del Señor, no. No tiene que apartarte del Señor. Dios. Un día le dije, Señor, ¿cuántas veces te fallé, me equivoqué? Pero tu amor es grande. Tú me amas como nadie puede hacerlo. A pesar de que muchas veces me equivoco, a pesar de que muchas veces te lastimo, tu amor sigue siendo fiel. Oh, díselo conmigo. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. De rodillas, Jesús, me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes le pueden decir en esta noche: te fallé, me equivoqué. Yo no sé, de repente hoy día le fallaste al Señor. De repente te equivocaste con tus decisiones. Pero aquí está el Señor. Aquí está Papá Dios y extiende su mirada, su brazo sobre tu vida. Yo sé que te fallé.
una oportunidad. Te pido, mi Dios, yo sé que te fallé. Dime tu corazón. Vamos, díselo conmigo, papá, una oportunidad. Una oportunidad. Pues te pido, mi Dios, yo sé que te fallé. Dime tu corazón. Perdóname, 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 Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. ¿Cuántas veces le dijiste, Señor, te voy a servir? Me prometiste a no fallarle. Dijiste, Señor, no importa lo que venga, las dificultades no importa. Yo te voy a servir. No importa las pruebas que pueda venir, pero cuenta conmigo, le dijiste un día. Pero vinieron, pasaron los días, los años. Te olvidaste de aquellas promesas. Pero yo creo que hoy día vamos a retomar ese compromiso. Yo creo que aquí hay hombres, son mujeres que me están escuchando, que me están oyendo, quienes nuevamente van a retomar el compromiso de servir a Papá Dios. No importa que le hayan fallado 1,000 veces, pero su amor, su misericordia es más grande. Vamos, dile, Señor, si he fallado, perdóname. Ahí donde estás, en el trabajo, en la casa, en el camino hacia la casa, no lo sé en qué lugar estés, pero dile a Papá Dios, aquí estoy nuevamente, quiero retomar mi compromiso de servirte. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios, yo sé que te fallé. Lastime tu corazón. Una oportunidad. Vamos, señorita joven, vamos, dile varón, mujer. Hoy te pido, mi Dios, yo sé que te fallé. Lastime tu corazón. Perdóname, 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 Señor. Perdóname, Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Perdóname, perdóname, perdóname.
Perdóname, Jesús, si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Vamos ahí donde estás, dile: Señor, te fallé, me equivoqué, sí. Pero aquí me tienes nuevamente. Aquí estoy nuevamente. Aquí estoy nuevamente. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa, papá. Yo no sé cuántos han dejado el llamado de Dios. A ti Dios te habla. Tú que has dejado el llamado de papá Dios. Un día te entregó dones y talentos. Papá Dios te dio algo y le dejaste a un lado. Yo no sé cuál sea la situación que te llevó a renunciar al llamado de Dios. De repente nadie te puede comprender. De repente yo no te puedo entender la situación por lo que has pasado y has podido renunciar al llamado de Dios. Hay pastores que han dejado el llamado de Dios. Hay evangelistas que han dejado el llamado de Dios. Hay profetas que han dejado el llamado de Dios. Hay jóvenes, hay señoritas que han dejado el llamado de Dios. Yo no sé cuál sea la situación que te haya jalado hacia atrás, pero ya es tiempo de retomar nuestro compromiso con el Señor. Vamos, levanta tus manos donde estás. O cierra tu vista donde estás. Dile: Señor, me amaste. Cuando nadie me amó, me amaste. Cuando yo no tenía un valor, me diste un valor grande. Y no conforme con eso me depositaste en mí dones y talentos. Pero aún así te fallé. Aún así me equivoqué. Aún así te di la espalda. Aún así te lastimé. Tú que ya no estás yendo a la casa de papá Dios, vuelve. Tú que has dejado tu primer amor, vuelve. Vuelve, vuelve, papá Dios te espera. La gente mira tus defectos. Las personas miran lo que tú, de repente tus defectos y no tus virtudes. Pero papá Dios te ama con todo eso. La gente te puede rechazar, la gente te puede odiar, te puede dar rencor, envidia, pero déjame decirte que hay un Dios que te ama con tus virtudes, con tus propios defectos. Eso es lo más maravilloso de Dios. Eso es lo más precioso de papá Dios.
que no solamente mira tus virtudes, sino que en tus debilidades, ahí es donde Dios se perfecciona más. Ahí donde cuando tú quieres fallarle a Dios, quieres equivocarte, la carne te quiere decir, vamos, hey, hazlo esto, aquello, y tú dices, no, papá Dios está dentro de mí, y lo que prima es la presencia de Dios. Ahí donde hay lucha espiritual, y ahí donde Dios empieza a perfeccionarse en tu vida. Yo no sé a quién le está hablando esta palabra. Si te está hablando, dile, Señor, lo recibo, lo recibo. Lo recibo, Señor. Porque sabes, Dios, de repente, hoy día te estoy lanzando una palabra, pero mañana no voy a ser yo, sino que de repente uno de repente en el mundo que está una persona te va a lanzar, Dios va a utilizar con tal que tú no te pierdas. Por eso dice la palabra, si nosotros calláramos, si nosotros dejáramos de hablar la buena nueva de salvación, hasta las piedras hablarán, dice la palabra. Oh Santo. Así que mi hermano, vuelve tu primer amor, vuelve y dile, papá, una oportunidad. Te fallé, me equivoqué, Señor, sí, acepto, sí, papá, pero dame una oportunidad. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios, yo sé que te lastimé tu corazón. Una oportunidad, una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios, yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Vamos, dile a papá, perdóname, 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 Señor, perdóname, Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Señor, perdóname, dile. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Señor. Y así como estás aquí, estás al lado de cada uno de tus hijos que están aquí sintonizando, papá. Oh Dios, visita cada vida. Visita cada corazón, papá. Yo no sé cuál sea la dificultad, Señor, por lo que ellos están atravesando, pero yo creo que, papá, tú eres un Dios que eres especialista en solucionar problemas. Eres especialista en sanar enfermos. Eres el médico de los médicos. Eres doctor de los doctores. Eres el abogado de los abogados. Tú eres maestro de los maestros. Visita cada vida, papá. Visita cada vida, Espíritu Santo. Espíritu Santo.